Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos, como siempre, con nuestro curso bíblico, estudiando ahora sobre el libro del Levítico. Estamos haciendo como un repaso y como un resumen, sobre todo para aquellos amigos, familias, personas que se están uniendo ahora en estos días por primera vez con Ñande Yara Ñe. No se olviden que Ñande Yara Ñe está siempre también, ¿dónde? En Facebook. Entonces, ustedes entren en la página de Ñande Yara Ñe. Visitemos Ñande Yara Ñe en Facebook, en tu Facebook. Ahí vas a encontrar entonces nuestro icono. Podés entrar y ahí donde dice video y después todos los videos, ahí van a encontrar todas estas lecciones que estamos transmitiendo también por la televisión. Entonces podés comenzar desde la fecha en que quieras. Son ya un gran centenar de programas que están, ¿verdad?, allí en nuestras redes, en el Facebook. Bueno, vamos a continuar, decíamos, mirando esta estructura y este contenido del libro del Levítico, que parecería que es un libro así un poco arduo, un poco difícil nos parece, pero entendiendo el contexto histórico y entendiendo también todas estas narraciones en el sentido de su misma composición, nosotros podemos encontrar mucho mejor el mensaje profundísimo que nos quiere transmitir este libro a través de estos rituales, de estos holocaustos, de estas oblaciones, de estas ofrendas, de las funciones sacerdotales, etc. Vamos a mirar un poco con respecto al contenido del Levítico, con los temas que se manejan también en los libros históricos, porque los libros históricos son los que vendrán posteriormente. Ahora nosotros estamos en el libro del Pentateuco, en los libros del Pentateuco, ¿verdad? Y también tendríamos que comparar después con los libros proféticos, porque decíamos que el tiempo en que se escribe es un tiempo anacrónico. Se escribe mucho después, pero se está hablando como si fuese mucho antes, ¿verdad? La época en la cual se está situando el libro. Esto hace suponer, ¿verdad?, que el libro es posterior a el tiempo en que se escriben los libros proféticos y los libros históricos. Es posterior, es decir, se escribe después, a pesar de que pertenece al Pentateuco. Responde a muchos de los problemas de los libros proféticos y responde a muchos de los problemas de los libros históricos. Con respecto al contenido, entonces, es muy importante que nos volvamos a concentrar y mirar un poco con respecto a los libros tanto históricos como los libros proféticos, decíamos recién, ¿verdad?, para darnos a entender que este libro es posterior. Hablábamos del anacronismo, anacrónico, fuera del tiempo, escrito después, como si hubiese sucedido en este tiempo, que hubiese sucedido en aquel tiempo, pero yo utilizo elementos de este tiempo. Eso entonces sería cómo se presenta el libro del Levítico. Aquí hace suponer que el libro es posterior a este periodo. Hay puntos de contacto, por ejemplo, con el profeta Ezequiel. Es muy interesante. Este profeta es del siglo VI antes de Cristo. Se interesa principalmente por el templo. Fíjense, el libro del profeta Ezequiel nos habla mucho del templo. El libro de Levítico nos habla mucho y principalmente se centra en los ritos, ¿verdad?, en los holocaustos, en las oblaciones. O sea, se presenta
como contenido principalmente en torno al templo, al altar, al culto. Pero también hay otras discrepancias, es decir, algunas cosas que nos concuerdan con otros, porque el profeta, por ejemplo, Ezequiel no habla del sumo sacerdote, y sin embargo el libro de Levítico habla del sumo sacerdote, uno de los primeros elementos que nos decía, ¿verdad?, cuando hay que ofrecer el pecado, por el pecado del sumo sacerdote. En el capítulo 4 nosotros ya encontramos esto, ¿verdad? Incluso en otros capítulos siempre se nos habla del sumo sacerdote, pero entonces aquí tenemos una discrepancia, porque el profeta Ezequiel por lo menos no habla del sumo sacerdote. Luego, también nos habla del sacrificio cotidiano, del cordero pascual, de la fiesta de las semanas, y sin embargo esto no habla absolutamente Ezequiel, ¿verdad? Ni del día de la expiación, que sin embargo son contenidos en el libro del Levítico. Esto el profeta Ezequiel no los habla. Luego el capítulo 26, veremos, supone la vivencia del exilio y tiene la función de explicar la razón del destierro del pueblo de Israel. El capítulo 26. Entonces nos va a hablar sobre el destierro, nos va a hablar sobre cuáles son las causas, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que es toda una reflexión importante que nos va haciendo este libro, pero en forma anacrónica, ¿verdad? Y dentro de una exhortación final. No se fabriquen ídolos, ni se erijan imágenes o piedras conmemorativas, no pongan en su tierra piedras grabadas para postrarse delante de ellas, porque yo soy el Señor su Dios. Observen mis sábados y respeten mi santuario, yo soy el Señor. Si ustedes viven conforme a mis preceptos y observan fielmente mis mandamientos, yo enviaré las lluvias a su debido tiempo, etc. Entonces, después vienen las promesas también de bendición, las promesas de maldición. Y en fin, tiene todo el elemento importante, recordando que ahora que salimos y que vinimos del exilio, tenemos que hacer bien las cosas. Por eso que está hablando, ¿verdad?, que Levítico incluye dentro de sus capítulos muchos elementos que son anacrónicos, son de diferentes tiempos. Imagínense, el exilio, Ezequiel, son bastante tiempos de diferencia, ¿verdad?, que aparece este profeta, y luego también que encontramos aquí la realidad del exilio. En fin, en estas cosas podemos decir que hay discrepancia. Por esto y por el interés en el culto y la pureza ritual, la crítica histórico-literaria niega su origen mosaico y lo atribuye a la fuente sacerdotal. Entonces la fuente sacerdotal es mucho posterior, es muy posterior a la fuente mosaica. Es decir, no pudo haber escrito Moisés, pero absolutamente no, ¿verdad? Porque estamos hablando del tiempo del templo. Con Moisés estamos caminando por el desierto, ¿verdad? Así como nos presenta la Biblia, por lo menos, todo el Éxodo. Sin embargo, nosotros ya estamos hablando del templo, que es muy posterior a todo esto. Luego tenemos también aquí la famosa escuela del pensamiento del siglo VI a.C., que floreció durante la época del exilio y luego el post-exilio babilónico. ¿Se dan cuenta? Si esto te está hablando como hubiese sucedido cuando estamos en el 1400 a.C., ¿verdad? Y esto, sin embargo, así como está escrito, pertenece al 500. O sea que más o menos 1000 años después. 1000 años después. No lo estoy diciendo así en una forma exacta, pero solamente para que ustedes tengan una idea de lo que significa. Y esto es anacrónico. Yo estoy hablando del hoy, 2019, pero hace 1000 años, o sea, del año 1019. Y estamos en el 2019. Y yo aplico lo que yo vivo hoy, de mi celular, de mi cámara de televisión, de no sé qué cosa, como si todo esto que vivo ahora lo aplico a ese tiempo. Bueno, esto que es tan interesante, vamos a volver enseguida con más ñandeyara ñe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Y volvemos con Ñande Yarañé. Estamos viendo el aspecto histórico narrativo de este libro para hacer, ¿verdad?, como una síntesis nuevamente y para poder ponernos siempre en sintonía de este estudio que algunas veces parece un poco árido, ¿verdad?, del libro del Levítico. Ahora, atención, es de particular importancia la sección que nosotros vamos a encontrar más adelante. Ahora nosotros estamos llegando ya al capítulo 6-7 del libro del Levítico, pero cuando lleguemos del capítulo 17 al 26, que por una parte ha sido un poco identificada como una unidad diferente de todo el resto del libro. No se olviden que nuestra programación anterior, cuando habíamos comenzado nuestro programa, lo primero que hicimos fue, dentro de nuestro estudio bíblico, era una introducción general a la Biblia. Explicar cómo tenemos que entender la Biblia, cómo tenemos que agarrar esta Biblia, cómo tenemos que leer la Biblia, dentro de un contexto histórico. Todas las narraciones que responden a una necesidad del pueblo, pero en el aspecto religioso, profundo, pero que no sale de la realidad histórica. Atención, Dios actúa en la historia del hombre. O incluso, voy a procurar ser un poco más concreto todavía, quiere decir que el mismo misterio que nosotros después en el Nuevo Testamento celebramos como el dogma, ¿verdad?, de la encarnación, Dios que se hace hombre, Dios que entra en la historia del hombre, responde justamente a esta teología también. Y claro, toda la Biblia responde a esta teología de un Dios que se encarna verdaderamente. Por eso también, como consecuencia de una encarnación, viene el aspecto comunitario, porque el aspecto comunitario es el lugar concreto donde Dios entonces se está encarnando, donde Dios está actuando. Dios no viene simplemente, como dicen muchas veces, ¿verdad?, de los protestantes, mi único Salvador y mi personal. Ahí está, personal. Está bien, es personal, pero ¿desde dónde es personal? Solamente se entiende la salvación en forma personal en función siempre de una comunidad.
Ezequiel también tiene algunas narraciones maravillosas, ¿se acuerdan? De los huesos secos, ¿verdad? Esa es una restauración, un volver a levantarse, pero ¿de quién? No es personal, yo, y punto. No, siempre está apuntando hacia una resurrección comunitaria, una resurrección del pueblo, una resurrección de Israel. Es como decir, lo que nosotros apuntamos no es solamente que yo sea un buenito aquí y ya basta, no. Mi bondad tiene que repercutir en mi ambiente social, en mi ambiente comunitario. Si yo estoy al frente de algo, entonces ese servicio y ese bien que yo estoy haciendo, no lo hago para mí mismo, lo hago para la comunidad, donde yo me siento bien porque yo hago parte de la comunidad y yo me siento responsable de esa comunidad. Entonces es importante, el judaísmo apunta siempre a lo comunitario, esencial. Y desde ahí entonces nosotros tenemos que entender que todas estas enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios nos tienen que ayudar, nos tienen que justamente tomar de la mano, digamos, para que nosotros demos también ese paso y nos preocupemos por nuestra propia comunidad, que comience en nuestra propia casa. Bendecir, bendevirecó, bendemena, bendera, andera, yipera, tus hijos deben vicuera, todos esos hacen parte de nuestra comunidad. Y después también eso hace parte de todo el entorno. En estos días justamente estuve participando, ¿verdad?, con el responso de una señora que falleció, ¿verdad? Y me llamó muchísimo la atención, porque ya fui un poco tarde, ¿verdad?, después de terminar las actividades, eso de las 10 de la noche, y cuando llego, la cantidad de gente, un barrio sencillo, pobre, ¿verdad?, y está la gente, la cuarapa y fiesta patronal fiesta patronal, la gente. Y me llamó la atención. Y entonces yo dije, esta familia es tan numerosa, tantos hermanos, tantos hijos, tantos nietos, lo que sea. Además la señora que falleció no era tan anciana, digamos, tenía 60 y un poco años. Pero después preguntando, mirando, conociendo a las personas, todos los que participaban la tenían en su corazón verdaderamente. Una persona que se ha donado a su comunidad, a sus vecinos, a su barrio, a los que necesitaban. Anda, cuña caraíla y millonaria me lleva. Está y plata repartir, plata me lo mitad me lleva. No. Sencillez, pobreza, pero dedicación, amor, preocupación por los demás. Te hago la ñan de religión, ¿no? Vean, hago la ñan de yara o yerurea lleva, la ñan ñembo que y mía lleva todo lo que es egoísmo, ñembo que dejar de lado y ponernos y centrarnos en recibir su gracia, su espíritu, a Dios mismo en nuestra vida y ponernos al servicio de los demás. Algunas veces nosotros como que pensamos, péase amigo ahí porque hay plata, péase amigo porque ese tiene un cargo aquí o allá. Pero pues al final son los que menos ayudan, ¿verdad? Son los que más se están aprovechando en todo caso de los pobres y de la gente, ¿verdad? En vez de ayudar. Y para eso se le puso para que ayude, por lo menos oficialmente. Entonces fíjense que entonces Dios lo que nos está pidiendo y nos está llamando es desde aquí. ¿Cuál es nuestra conciencia? ¿Cuál es ese deseo que nosotros tenemos desde el aspecto tan religioso y tan profundo al cual Dios nos está llamando? Bueno, debemos considerar aquí, y esta es la explicación y que es muy interesante, que hay materiales que reflejan tiempos más antiguos y que fueron retomados en la redacción final del libro. Este es el famoso, son las famosas glosas o la organización de estos fragmentos, de estas redacciones que tienen muchos tiempos diversos, años y años uno del otro, ¿verdad? Pero que el redactor final los va tomando homogendados hoy y hace una sola historia. Pero como esta redacción es un poco más antigua, entonces algunas veces uno dice, bueno, ¿y de qué está hablando esto? Y claro, porque es una redacción que pertenece a un orden cronológico mucho más antiguo, anterior. Ahora es de particular importancia, decíamos hace rato, y estamos procurando entrar en este aspecto, justamente de algo que sale de esa redacción, sale de esa historia que veníamos nosotros leyendo
de esa historia que nosotros estábamos encontrando en este libro, sobre todo cuando abrimos los capítulos 17 al 26. Vamos a procurar entrar enseguida en ese tema y seguir reflexionando en ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación ñande yara ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular ñande yara ñe. Volvemos con ñande yara ñe. Estamos reflexionando y ahora queremos entrar un poco y explicar esto que encontramos dentro de la macroestructura y dentro del orden que nos presenta el libro de los Levíticos, ¿verdad? De los sacerdotes sería, pero más bien pensando dentro de su función, ¿verdad? No es que habla tanto de los sacerdotes o define a los sacerdotes, sino que los elementos que se refieren a una función sacerdotal, el holocausto, la oblación y sus funciones, ¿verdad? El cómo tiene que ayudar al pueblo, interesante, ayudar al pueblo en función del pueblo, ¿verdad? Para ofrecer los sacrificios, que se centra después en el hatat, decíamos, es decir, el perdón del pecado, la liberación, la purificación. Libro Levítico, cómo tenemos que adorar a Dios, cómo tenemos que acercarnos a Dios, cómo tenemos que dejarnos purificar por Dios, cambiar, ser diferentes. Cuando hablamos entonces de este capítulo, de estos capítulos, de este librito que encontramos del 17 al 26, es el código famoso llamado de santidad, código de santidad, identificado como una H. Siempre ustedes van a encontrar la H que viene justamente de la palabra alemana, que significa código de santidad. Y dentro de este código de santidad nosotros encontramos todos los elementos fundamentales y esenciales, ¿verdad?, para hacer este camino. Recoge y elabora principalmente las leyes tratadas en el Código de la Alianza. Esto se vuelve a retomar de ahí, ¿verdad?, del Código de la Alianza. Y en este código, que es conocido como Código del Deuteronomio,
el código deuteronómico, que habla bastante, y nosotros lo encontramos primero en el libro del Éxodo, bastante esta influencia, y luego también lo encontramos en el mismo libro del Deuteronomio. No todos los estudiosos están de acuerdo, ¿verdad?, sobre el origen también y la ubicación temporal de este código. Es un poco difícil. ¿Cuándo surge? ¿Dónde surge? ¿Quién escribe? ¿En qué época se escribe?, ¿verdad?, con respecto a las leyes y el grado también de dependencia de la escuela sacerdotal. Es muy difícil. Y esto no es solamente este código, ¿verdad?, pero este entra en uno de estos casos también, donde es difícil para nosotros definir bien tal fecha, tal autor, en tal lugar escribió estos códigos. No, estas son situaciones bien complicadas dentro de la Biblia, porque son elementos, no como ahora que podemos más o menos fechar todo, tener todo en orden, ¿verdad? Es mucho más fácil ahora. En este tiempo era imposible, muy difícil, ¿verdad? Por eso es que tampoco no podemos tener ciencia exacta, ¿verdad?, la época, el cronos, el tiempo. Ahora, inicialmente se pensaba que era muy antiguo, ¿verdad?, y que fue adoptado por el redactor o los redactores de la escuela sacerdotal, que lo había revisado, ampliado e incorporado en el libro de Levítico. Esto es lo que se pensaba, ¿verdad? Entonces, como el centro, como el caracú, y después desde aquí como que se fue ampliando desde la escuela sacerdotal. Sin embargo, ahora la mayoría se inclina por una redacción tardía. Entonces, dos posiciones, digamos, en este sentido. Los primeros pensaban y decían que esto era lo primero y lo esencial. Del 17 al 26, el Código de la Santidad. Y en torno a lo que decía en este pequeño folletito del 17 al 26, entonces van surgiendo las otras leyes, van surgiendo los otros ritos, ¿verdad? Se va ampliando entonces ese caracú, ese meollo que llamamos nosotros Código de Santidad. Pero la otra posición dice que no. ¿Pero por qué? Dicen. Y bueno, porque ellos son estudiosos y que se meten en serio a estudiar la Biblia, a conocer. Entonces lo leen desde todos los aspectos, y principalmente también desde el aspecto histórico, del aspecto lingüístico. Y aquí se encuentran que estos elementos utilizados dentro de la lengua y el género literario utilizado es mucho más tardío. Entonces, es más tardío de aquello que lo está rodeando. Es mucho posterior, después se escribe, con respecto a lo que nosotros tenemos antes en los capítulos anteriores y posteriores. Entonces, por eso se dice que la redacción más bien es tardía, posterior incluso a la escuela sacerdotal, pero que es dependiente también de la escuela sacerdotal. Porque claro, si nosotros vemos como contenido que nos habla mucho del aspecto del templo, de los ritos, de los sacrificios, de los holocaustos, nos hace pensar enseguida en esa función sacerdotal. ¿Quién podía escribir mejor que toda una tradición sacerdotal? Es decir, aquellos que están metidos verdaderamente así con lujos de detalles, con lujos de detalles, cómo se tendría que hacer un holocausto, una ofrenda, una oblación, cómo se tiene que hacer, cuáles son los pasos, ¿verdad? Entonces, por eso, si no pertenece directamente a la escuela sacerdotal, por lo menos a alguien que dependía de esta escuela posteriormente. Había tenido sus propios redactores, y luego anexado a este libro se le anexa. ¿Con qué cosa? Con este cuerpo de leyes, que son leyes antiguas. Se le anexa también este elemento. Por lo tanto, la composición del libro es muy compleja. Volvemos a subrayar este aspecto. La composición del libro es muy compleja. Supone un largo periodo de compilaciones. Esto es para subrayar, porque cuando nos está diciendo que el libro de Levítico supone un largo periodo, ¿verdad?, de compilaciones, donde nosotros vamos tomando estos elementos, estas narraciones que después formarían el libro, implica entonces un largo periodo de formación de este libro.
No es que en un momento un solo autor se sienta, comienza a escribir lo que yo recuerdo, lo que Dios me dijo, lo que Dios me está inspirando, no. La inspiración tenemos que entender que se debe entender de otra manera, ¿verdad? Es en todo caso la asistencia de un Dios que inspira, ¿verdad? Que inspira al hombre, inspira a la historia, dentro de la historia al hombre, que comienza a expresar y a comunicar su propia experiencia de vida, y lo pone por escrito ciertamente. Pero cuando lo está poniendo por escrito, él está transmitiendo lo que él está viviendo y escuchando desde Dios. Por lo tanto, supone un largo periodo, decíamos, de compilaciones, composición, edición, hasta los primeros años del siglo V antes de Cristo. Hasta el siglo V antes de Cristo. Por lo tanto, se viene gestando, se viene produciendo, hasta que en el año V antes de Cristo entonces sería como un cierre, ¿verdad? Como un cierre, como un ordenar este libro. Durante la dominación persa en el Medio Oriente, entre el 539 y 330, la comunidad que volvía del destierro no tenía ya reyes. Ahora la ley y el templo regían la vida del pueblo. Esto es para subrayar también, porque nosotros sabemos que con el exilio, ¿qué es lo que está pasando con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel pierde esta posibilidad de ofrecer, ¿verdad?, el holocausto, pierde esta posibilidad de rezar en el templo, de ofrecer a Dios por sus pecados. Cuando están en el exilio, ellos no pueden, porque según los libros históricos decíamos que el único lugar que Dios había elegido verdaderamente para construir el templo, ¿dónde era? Y el único lugar era Jerusalén. Y si Jerusalén es el único lugar, ¿verdad?, donde Dios había elegido para construir el templo, ciertamente que cuando ellos están en el exilio, están fuera de Jerusalén, ellos ya no pueden hacer esto. Estos ya se encuentran fuera de esta realidad. Y es por eso que nosotros aquí encontramos y decimos, ¿verdad?, esta realidad muy bien descrita, ¿verdad?, porque ya no existen reyes. Ahora lo central va a ser la palabra de Dios, va a ser la Torá, va a ser la ley. Y aquí también el templo, más adelante, cuando ellos vuelven, entonces es lo que va a regir a todo el pueblo. En torno al templo se va a ir rigiendo toda una comunidad, va a comenzar a pensar. ¿Pero qué significa dejarse regir por el templo? El templo quiere decir seguir, escuchar y vivir los mandamientos de Dios. Y desde ese elemento nosotros vamos a seguir hablando y vamos a seguir mirando. Y bueno, así entonces, queridos amigos, nosotros estamos hablando el libro del Levítico, estamos procurando hacer una presentación general desde un marco histórico, narrativo, en esta composición del libro. Sabemos que los autores sagrados, que más bien le llamamos nosotros redactor final, lo que está haciendo es una gran compilación dentro de una macroestructura, porque eso también es elemental y fundamental como idea y como leitmotiv que tiene el autor sagrado. No pensemos que la Biblia es una cosa improvisada o que la Biblia aparece simplemente en un momento en que viene un autor sagrado y comienza a escribir todo. No, aquí tenemos toda una historia y todo un camino que se va realizando. Y en ese camino y en esa historia entonces nosotros podemos ver la mano de Dios también que inspira al autor sagrado. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. María Francisca Teresa Martin Guérin nació en Alençon, Francia, el 2 de enero de 1873. Su papá, Louis Martin, era relojero. Su mamá, Célie Guérin, hacía encajes de tela y se dedicaba a su familia. Tras la muerte de su mamá, ocurrida el 28 de agosto de 1877, el señor Martin se fue a vivir con sus 5 hijas a Lisieux, en una hermosa casita llamada Le Besonnet, donde Teresita encontró un ambiente cálido. No así en el colegio de la Abadía de las Benedictinas, que ella recordó como los 5 años más tristes de su vida. El domingo de Pentecostés de 1883, recibió la gracia de ser curada por intercesión de Nuestra Señora de las Victorias, la Virgen de la Sonrisa, una imagen que se hallaba en su casa y que sonrió durante el milagro. Su primera comunión fue para ella una fusión de amor, pues comprendió que Jesús se entregaba a ella y ella a él. El niño del pesebre, el Verbo de Dios, le comunicó su fuerza en la Eucaristía y ella decidió ingresar al Carmelo, pues había encontrado su vocación, amar a Jesús y hacerlo amar. En su peregrinación a Roma el 20 de noviembre de 1887, pidió al Papa León XIII poder entrar al Carmelo a los 15 años de edad, deseo que se le cumplió al año siguiente, el 9 de abril. Tomó el hábito el 10 de enero de 1889. Asumió el nombre de Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, e hizo su profesión religiosa el 8 de septiembre de 1890. En el Carmelo comenzó el camino de perfección trazado por la madre fundadora Santa Teresa de Jesús, e iluminada por la palabra de Dios y probada por la enfermedad de su papá, que murió el 29 de julio de 1894. Emprendió el camino hacia la santidad, poniendo el amor al centro de todo. Descubrió el camino de la infancia espiritual,
recibió como don especial el encargo de acompañar con la oración y el sacrificio a 2 hermanos misioneros, y vio crecer su vocación apostólica y misionera movida por el amor de Cristo. El 9 de junio de 1895 se ofreció como víctima al amor misericordioso de Dios, y el 3 de abril, durante la noche del jueves al Viernes Santo, sufrió una hemoptisis, primera manifestación de la tuberculosis que la llevaría a la muerte. Así comenzó una prueba de fe que le descubrió su vocación de ser el amor en el corazón de la Iglesia. El 8 de julio de 1897 fue trasladada a la enfermería del convento, pues los dolores por la tuberculosis eran ya muy intensos, dolores que soportó con paciencia hasta su muerte, la tarde del 30 de septiembre de 1897 a las 19:20 horas. Yo no muero, entro en la vida, había escrito sus últimas palabras: Dios mío, te amo. Sellaron una vida que se extinguió en la tierra a los 24 años, para entrar, según su deseo, en una nueva fase de presencia apostólica en favor de las almas, en la comunión de los santos, para derramar una lluvia de rosas sobre el mundo. El 17 de mayo de 1925, el Papa Pío XI la canonizó, y el 14 de diciembre de 1927 la proclamó patrona universal de las misiones. El 19 de octubre de 1997, el Papa Santo Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia, por la solidez de su sabiduría espiritual y por su eminente doctrina. Pequeña niña delicia, florcita de Jesús, fuiste grandeza siendo pequeñez. A los brazos de Dios, así como el niño Jesús, te abandonaste confiando en su amor. Dile, oh Santa Teresita, al Señor nos ayude a ser pequeños como vos. Vidita simple, gran lección de amor, guía nuestros caminos de reconciliación. Santa Teresita nos enseñó a todos los que queremos llegar a Dios a ser humildes, alegres, sencillos, a ser tierra sedienta, sedienta de Cristo, ser manitos vacías como lo es un niño, ser espíritu inquieto y aun en lo cotidiano puede ver a Dios, puede ver a Dios. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el libro del Levítico. Y ahora queremos entrar en un elemento también fundamental que nos invita, ¿verdad? Este libro en su estructura principalmente y en su lectura. Vamos a mirar que dentro de la estructura, de todo el contenido estructural que nos presenta este libro, se presenta como un libro legislativo. Por lo tanto, esos que son doctores en leyes, abogados, etc., ¿verdad? Porque se nos presenta en este sentido, ¿verdad? Como leyes, como los códigos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que leer. El código, no sé, penal, el código del trabajo, no sé. Porque ustedes están en ese tema. Pero aquí también entonces se te presenta como un código, pero en el sentido de tu responsabilidad ante Dios, de tu responsabilidad ante tus hermanos, la comunidad, religión comunitaria, decíamos el judaísmo, Antiguo Testamento estamos, ¿verdad? Que después va a pasar también a nosotros el cristianismo. La preocupación number one tiene que ser siempre tu hermano, tu comunidad, en función de. Qué lindo que es esto cuando lo entendemos en serio. Y después entonces tenemos el otro elemento también que es el código, ¿verdad? Pero a un nivel personal, o sea, de tu responsabilidad. Yo, cómo tengo que hacer, qué tengo que hacer, siempre en función de los demás y del mundo. Miremos un poco, y nos dice el libro del Levítico principalmente, Dios debe ocupar el primer lugar en los valores del pueblo porque Él lo ha elegido y lo ha rescatado de la esclavitud. Eso es lo que dice el libro del Levítico, que Dios es el que tiene que ocupar el primer lugar. Y esto entonces ya se nos está dando como si fuese un código, como una ley, digamos. Un teshakuá, un abrir los ojos, descubrir, saber, entender que Dios tiene que estar en primer lugar. Y por otra parte, también el aspecto de la elección. ¿Por qué Dios entonces está en un primer lugar? Y porque nosotros nos damos cuenta que Dios es lo esencial y que Dios incluso nosotros nos ha elegido como su pueblo. Dios nos ha elegido como hijos suyos. Pero ¿por qué Dios nos elige? ¿Por qué Dios quiere que estemos con Él? Y justamente porque si Él es nuestro creador, lo que Dios quiere de su criatura es que esa criatura salga bien, que esa criatura esté bien, que esa criatura se sienta bien, que esa criatura sea feliz en síntesis, ¿verdad? Y es por eso que también otro elemento que apunta aquí, el tercero, es que Dios lo ha rescatado de la esclavitud. Esto entonces, estos temas abarcan como leitmotiv, como elemento central dentro del libro del Levítico. Ahora, para relacionarse con Dios y cumplir con la alianza, el pueblo debe ser santo y estar en las condiciones adecuadas porque la santidad de Dios así lo exige. Elementos que nos tienen que ayudar a nuestra reflexión. Esto estamos hablando del Antiguo Testamento de años, miles de años atrás, 3000 por lo menos, ¿verdad?
Pero sin embargo nos está hablando a nosotros, y nos está diciendo, ¿verdad?, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que proyectarnos. Por lo tanto, te pone en esta relación de cumplir con la alianza, con el tratado, con el berit. El pueblo debe ser santo, primera condición. La santidad nuestra, la santidad ante Dios. Sean santos, dice Mateo, porque vuestro Padre del cielo es santo. Es la imitación y es como esa obligación, pero que es algo intrínseco, que sale desde adentro, intrínseco. Es decir, que nosotros estamos llamados a la felicidad, y dice que sean santos significa esto, ¿verdad? Y estar también en las condiciones adecuadas sobre la santidad de Dios, así lo exige. ¿Esto por qué? Porque exige o nos exige a nosotros, que somos criaturas de Dios, imagen y semejanza de Dios, entonces también nos exige la santidad, nos exige vivir estas características propias de Dios. Para ello, tiene que diferenciarse de toda nación pagana y prepararse y separarse de ellas. El pueblo entonces tiene que diferenciarse de toda nación pagana. Toda nación pagana, diferenciarse. Qué lindo que es, porque esto también nosotros podemos aplicarlo hoy, decirlo hoy, ¿verdad? El cristiano tiene que diferenciarse de aquel que es simplemente superficial, y nosotros incluso lo podemos llamar una persona pagana. Es decir, el pagano es el que va simplemente detrás de las cosas del mundo, las cosas pasajeras, las cosas materiales. Ante picoñe diferencia, o somos uno más de los tantos también nosotros, ¿verdad? ¿Dónde está esa diferencia de tu ser cristiano, en síntesis, ¿verdad? Porque así lo exige. Ahora, te pone alguna condición también este libro, porque dice, si tiene que diferenciarse de toda la nación pagana y separarse también como un pueblo distinto de las demás naciones y culturas circundantes, es decir, vos tenés que demostrar lo distintivo, lo que te distingue, lo que dice que vos sos verdaderamente cristiano, sos auténtico. Quiere decir que no te dejas llevar por la masa, no te dejas llevar entonces por las cosas pasajeras, no te dejas llevar por aquello que te proponen así, que todo es fácil, ¿verdad? Dulce de leche y agua, ¿verdad? Por lo tanto, la forma de su santificación consiste en el cumplimiento de los preceptos de Dios. Aquí nos pone la estrategia, cómo vamos nosotros a santificarnos, y es cumpliendo los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, así como nos fue narrando, nos fue dando. Pero cumplir los mandamientos de Dios, claro que es una exigencia o es una obligación, pero yo diría una obligación moral. Es una obligación moral. Yo no te puedo exigir a punta de pistola para que puedas hacer algo, sino que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que exigirnos ciertamente, porque la exigencia está en todos los ámbitos, también en el aspecto religioso. Exigirnos, pero ¿a qué cosa? A que nosotros podamos responder libremente, porque Yeikua, y porque nosotros valoramos lo que tenemos allí como propuesta de Dios. Entonces, por eso aquí la desobediencia de los hijos de Aarón y la muerte del faraón son elementos también para ser considerados. Entonces, el Levítico prácticamente en su totalidad, un libro de leyes, normas y preceptos. Un libro de leyes, normas y preceptos, en su totalidad prácticamente. Y así hemos visto ya algunas de las narraciones que contiene este libro. Por otra parte, miremos un poco que la mayor parte de las leyes, porque decimos que es un libro legislativo, la mayor parte de las leyes son prescripciones cultuales y rituales que buscan salvaguardar la pureza de cada miembro del pueblo. Vamos a seguir reflexionando más sobre este punto en nuestra próxima clase, en la próxima lección, ¿verdad? Porque cuando hablamos de un libro legislativo, nos tiene que hacer entender que son normas,
que son reglas que nosotros tenemos que hacer también para poder ser santos. Y volvemos la próxima con Ñande Yarañé, y ahora les imparto la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por